que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:19 minutos, arrancamos puntuales el Titulares de la Mañana de este 28 de septiembre de 2022. Muy fresco el Valle de Caracas, temperatura de 18 grados, continúan las fuertes lluvias, los coletazos sin duda del huracán Ian o del huracán Ian. Ayer discutía conmigo alguien que me decía que en Estados Unidos lo llaman Ian y en Inglaterra los llaman Ian, o sea, esas diferencias de pronunciación que hay entre ambos países. En todo caso, la noticia del día tiene bastante que ver con el paso del huracán que está llegando en este momento a Cuba. Por Cuba ya pasó, está llegando, no, la noticia de fútbol no va, está llegando a Estados Unidos, está llegando a Miami. Huracán Ian avanza hacia las costas del oeste de la Florida, hacia Miami no, perdón, hacia el otro lado, hacia los lados de Tampa. Los habitantes de esta bonita costa de Florida, que es la costa del Golfo de México, pues tienen el huracán muy cerca. El huracán Ian avanza hacia las costas del oeste de Florida, es información de La Patilla. Luego de dejar un desastre en Cuba, el ciclón sube por el Golfo de México, por cierto, está llegando con categoría 4, es decir, es un huracán muy fuerte. Cerraron varios aeropuertos de Tampa a Orlando, las escuelas en casi todo el sur de Florida, varios parques de Orlando y tiendas como Apple en Miami Beach. Se vigilan inundaciones y tornados. El huracán Ian cambió a categoría 4 durante la madrugada de este miércoles en su avance hacia las costas del oeste de la Florida, donde se esperan marejadas ciclónicas que amenazan la vida, vientos catastróficos e inundaciones tras causar estragos en varias partes de Cuba, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC por sus siglas en inglés. Vamos a ver cómo está el último paso del huracán en su camino hacia Florida. Estamos viéndolo aquí en YouTube. Vamos a ver si arranca o si no arranca. Bueno, arranca, a ver. Lo vemos aquí chiquitito, pues, en ABC. No, bueno, básicamente no nos dice nada. Bueno, ahí está cambiando de color, etcétera, pero esta zona en amarillo es la zona que está, pues, en alerta por el paso del huracán, y ahora se ve cómo está pasando el huracán por allí. Lo cierto es que en Cuba, por ejemplo, dejó muchísimos daños. Vamos a ver, hay un apagón total en la isla, hubo un apagón total en la isla en horas de la madrugada. La isla tiene cero generación eléctrica tras el paso del huracán Ian. Ayer, por cierto, Nicolás Maduro decía que todo lo que necesitara Cuba, Venezuela se lo ponía a la disposición, como si eso fuera noticia, ¿no? Pero en este caso, justificadamente por el desastre causado por el paso del ciclón. Cuba se ha quedado la noche de este martes completamente oscura. El paso del huracán Ian ha provocado un apagón nacional que afecta, ustedes me van a perdonar, estoy estornudando, a toda la isla. La Unión Eléctrica UNE, empresa estatal, reportó que el sistema eléctrico nacional tiene cero generación eléctrica, por lo que el país está sin servicio eléctrico. Dios, la alergia. A través de un mensaje en Twitter explicaron que se deben a las afectaciones climatológicas, aunque la isla venía ya sufriendo constantes apagones durante los últimos meses por el déficit de generación eléctrica. La falla está en los enlaces occidente, centro y oriente. Se restablecerá paulatinamente entre la noche de hoy y la madrugada de mañana, dice esta nota, que fue publicada ayer, pero no nos dice la hora. Seguramente fue bastante de noche, porque yo no la tenía en el esqueleto del programa, que lo hago pues el día anterior hacia las 7 de la noche. Esta es una noticia que rescaté esta mañana. En tanto, en el mundo y en Europa, la principal noticia es el sabotaje, lo que ya claramente se percibe como un sabotaje del gasoducto Nord Stream,
que lleva gas de Rusia a Europa y que, como saben ustedes, ha estado pues en el ojo del huracán en los últimos meses en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Así, Dinamarca y Suecia culpan a un acto intencionado de las fugas del Nord Stream. Dinamarca y Suecia aseguraron este martes que la causa probable de las 3 fugas detectadas en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 sea un acto intencionado. La clara valoración de las autoridades es que se trata de un acto intencionado y no de un accidente, dijo en rueda de prensa la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Su homónima sueca, Magdalena Andersson, concluyó una hora después en otra comparecencia posterior en Estocolmo que probablemente lo ocurrido obedezca a un sabotaje. Ninguna de las dos quiso especular sobre el posible motivo ni autor, y ambas resaltaron la gravedad del incidente, aunque se haya producido fuera de su territorio, por lo que no se puede hablar de un ataque directo. El gobierno ve con mucha gravedad lo que ha ocurrido, no menos considerando la actual situación política de seguridad en nuestra área de cercanía, dijo Andersson en alusión a la guerra en Ucrania. Las conclusiones de las autoridades de ambos países, que siguen recabando información sobre el tema, se basan sobre todo en las mediciones realizadas por sus servicios sísmicos nacionales, que detectaron explosiones cerca de donde se produjeron las fugas en una zona exclusiva sueca y 2 en la zona danesa. La Dirección General de Energía de Dinamarca elevó al segundo nivel de emergencia más alto en los sectores eléctrico y gasístico, lo que implica que se aumentará la seguridad en plantas, edificios e instalaciones. Señores daneses, tengan cuidado con las iguanas y los sabotajes del imperio y los rayos mortales. Chiste malo. Suecia también adoptó medidas similares, al igual que la vecina Noruega, principal exportador de gas y petróleo de Europa Occidental, aunque no tiene territorio costero en el Mar Báltico. En tanto, Infobae nos dice que se sabe de las fugas en los gasoductos rusos que provocaron daños sin precedentes. Sismólogos reportaron 2 explosiones cercanas y los expertos se inclinan por la tesis del sabotaje. No hay pistas claras sobre quién podría estar de cualquier complot si se demuestra contra los gasoductos, y esto pues yo creo que es la principal pregunta que uno se puede hacer en este momento. ¿Quién se beneficia del daño a este gasoducto? No parece muy evidente tampoco que Rusia se vaya a beneficiar de esto, ¿no? Si al contrario les están cortando, digamos, el flujo de gas a los europeos. Entonces, el quién se beneficia podría ser clave para saber quién fue, ¿no? Le costaron a Rusia y a sus socios europeos miles de millones de dólares estos gasoductos. Los gasoductos han sido el punto álgido de una creciente guerra energética entre las capitales europeas y Moscú, que ha golpeado a las principales economías occidentales, disparando los precios del gas y provocando la búsqueda de suministros energéticos alternativos. Está este mapa que nos explica de dónde vienen. Fíjense, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 llegan directo desde Rusia, cruzan todo este mar, que es el mar Báltico, y llegan a Europa, concretamente a Alemania, que depende fuertemente del gas ruso. El primer ministro polaco atribuyó las filtraciones a un sabotaje sin ofrecer pruebas. Dijo Mateusz Morawiecki en la inauguración de un nuevo gasoducto entre Noruega y Polonia. Por su parte, el jefe de gobierno danés dijo que no se podía descartar. Rusia, que redujo las entregas de gas a Europa tras las sanciones impuestas en Occidente por la invasión de Ucrania por parte de Moscú, dijo que el sabotaje era una posibilidad y que el incidente socavaba la seguridad energética. Un alto funcionario ucraniano lo calificó de ataque ruso para desestabilizar a Europa sin aportar pruebas. Las autoridades alemanas no comentaron los hechos por ahora, pero según una fuente cercana al gobierno citada por el diario alemán Tagesspiegel, todo habla de una coincidencia, en contra de una coincidencia. La fuente agregó: no nos podemos imaginar un escenario que no sea un ataque dirigido. Y para terminar este bloque, ayer hacía mofa la gente en Twitter, los venezolanos, que siempre hacemos mofa de todo, de que sí, la señora Lucena había llegado al Donbass, pero no ha llegado al Donbass. Decía, los prorrusos, dice la noticia, los prorrusos anunciaron el triunfo en el referendo de anexión a Rusia y la ONU y la OTAN lo calificaron como una farsa. Jens Stoltenberg dijo que la jornada de votación celebrada en 4 regiones ucranianas carece de toda legitimidad. Los primeros resultados parciales de las votaciones en Rusia sobre 4 regiones ucranianas ocupadas mostraron una abrumadora mayoría a favor de la adhesión rusa,
según informó el martes la agencia estatal de noticias rusa RIA, tras la celebración de unos referendos denunciados como una farsa por Kiev y Occidente. Las votaciones se celebraron durante 5 días en 4 regiones, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson, que representan alrededor de 15% del territorio ucraniano. En Zaporizhia, los resultados preliminares informados por las fuerzas rusas anunciaron una victoria de la opción a favor de la anexión con el 93,11% de los votos. Asimismo, las autoridades en Gerson también reivindicaron la victoria del sí a la unión con Rusia con el 87%. El ejercicio allá en el camino para que el presidente Vladimir Putin anexione las 4 zonas, tras lo cual podrían presentar cualquier intento ucraniano de reconquistarlas como un ataque a la propia Rusia. De completarse el plan de Putin, Volodymyr Zelensky afirmó significará que ya no hay nada que negociar con este presidente. Asimismo, denunció que los votantes fueron forzados a votar a punta de pistola y que los resultados habían sido escritos con antelación. Putin aseguró este martes que los referendos de anexión buscan salvar a las poblaciones que residen en estos territorios. La eterna razón, el eterno argumento de los autócratas, decir que ellos están rescatando a la gente cuando en realidad lo que la están es intimidando. 6:30 minutos de la mañana, esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Hablábamos del huracán Ian y su paso por el Caribe y los coletazos que deja esto en todo el Caribe, incluyendo en Venezuela e incluyendo en Caracas, donde ayer fuertes lluvias ocasionaron bajones de luz. Baruta, Chacao y Libertador reportaron fallas en el servicio eléctrico. En la mayor parte de los estados de Venezuela se reportó el bajón, y esta foto es una foto de los bomberos revisando el cauce de la quebrada Chacaíto, la quebrada del Country Club, la quebrada que divide el municipio Libertador de Chacao. La tarde de este martes se desataron lluvias con actividad tormentosa en la llamada Gran Caracas, lo que trajo como consecuencia negaciones de vías, árboles caídos, colapso del tráfico vehicular y bajones eléctricos, según reportes en redes sociales. Las oscilaciones eléctricas también fueron reportadas en Zulia, Sucre, Mérida y Trujillo. La calle de entrada y salida de Carecuao está negada debido a la fuerte lluvia que cayó en la tarde. Bueno, miren cómo está la entrada. Esto es la entrada a Santa Cecilia en la autopista Fajardo. El sector La Pumarrosa de la colonia Tovar también inundado. Usuarios advirtieron de no circular por los dos caminos y las adyacencias a la Carlota debido a que estas zonas se encuentran con calles inundadas. Además, manifestaron la presencia de fuertes descargas eléctricas registradas durante las precipitaciones. Por otro lado, se reportaron bajones eléctricos en los municipios Baruta, Chacao y Libertador. Pero lo más, por lo menos impactante, ¿no?, que sucedió al menos en Caracas, fue la caída de un árbol sobre un carro en movimiento, y esperemos que la gente de ese carro esté bien, porque yo les voy a mostrar este video y ustedes van a ver cuán duro es esto, ¿no? Cuán terrible es que te pueda caer un árbol encima. Pone en riesgo tu propia vida. Vamos a ver. Bien, terrible, ¿ah? A ver. Y lo repetimos porque en realidad es un momentito, pero es terrible lo que pasa en este video. Era como un Fiat, ¿no?, sobre el que cayó. Vamos a poner. La gente esté bien, un árbol cayó sobre un carro en movimiento, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, yo voy rodando, voy en una avenida, voy en una calle y no tengo menos peligro que si estoy estacionado, hermano. Como dicen por ahí, si te va a tocar, ni que te quites, y si no te va a tocar, ni que te pongas, ¿no? A ese señor le tocaba que le cayera ese árbol ayer encima. Por cierto, grave déficit de las alcaldías de esta ciudad y de todas las ciudades de este país con el mantenimiento fitosanitario, ¿no? A veces la gente se molesta y dice, cónchale, pero es que esos árboles los mochan todos, o esos árboles los talaron.
pero es que en un momento dado representan peligro para la salud humana, para la seguridad humana. Y uno entiende que tiene que haber un balance, ¿no? Entre el árbol y el humano, pero también hay especies de árboles que no son las adecuadas para una ciudad. Caracas está llena de especies de árboles que no son las adecuadas para una ciudad, probablemente sean los árboles autóctonos. Muchos de ellos ni siquiera son árboles autóctonos. En estos días, recordar, hace unos meses se prendió todo ese lío con un ficus en Baruta. El ficus estaba muerto, el ficus de Bellomonte estaba muerto. Los propios vecinos habían pedido que talaran ese árbol porque el árbol estaba muerto. Bueno, el árbol no fue talado, fue podado severamente, fue recuperado, bueno, pero entonces después se armó el escándalo, ¿no? Porque habían talado, habían podado severamente ese árbol. A veces también las cosas se prenden y no tienen razón, por más que la gente grite muy duro en las redes sociales. Torrenciales lluvias, en tanto, siguen causando estragos en Mérida. Las fuertes precipitaciones que se registraron la noche de este lunes sobre la capital merideña provocaron la crecida súbita de la quebrada Matambita y su desbordamiento al final de la calle Tiuna en la parroquia Jacinto Plaza, dejando 5 viviendas afectadas por anegación y una destruida por el impacto de las aguas. La información fue confirmada a través de las redes sociales de Protección Civil Mérida, que de inmediato activó los protocolos necesarios para atender la emergencia. De igual manera, se presentaron afectaciones en el sector Las Mesitas, en las adyacencias de la cancha, y se inundaron 4 viviendas. También en el sector Las Malvinas de Santa Catalina del Chama se presentó afectación de la vialidad por material depositado debido al arrastre de las aguas pluviales. En las viviendas que resultaron inundadas también se perdieron algunos enseres. Sin embargo, no se reportaron pérdidas humanas que lamentar. Equipos de Protección Civil y de la Gobernación de Mérida actuaron al llamado de socorro por atender la emergencia presentada durante la noche y parte de la madrugada de este lunes. Y por supuesto nosotros nos enteramos un día después porque estamos en un país muy incomunicado desde el punto de vista de los medios de comunicación social, y esto tiene un solo responsable, que es el que no quiere que los venezolanos nos comuniquemos, ¿no? Que ya ustedes saben cuál es. Plataforma unitaria: la misión de la ONU sobre Venezuela se debe renovar para que las víctimas obtengan justicia. La posición del G4 y sus partidos aliados ante el informe de la misión de determinación de hechos de la ONU. La Plataforma Democrática de Venezuela emitió este martes un comunicado en respaldo a los países de la región que han manifestado su apoyo a las investigaciones de crímenes de lesa humanidad ejecutados por la cúpula del régimen chavista contra los venezolanos. Contamos con el respaldo de 17 delegaciones en la ONU que se han pronunciado con preocupación sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela: Unión Europea, Canadá, Liechtenstein, Ecuador, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Uruguay, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia y Paraguay. Agradecemos profundamente el apoyo de estas 17 delegaciones y celebramos su compromiso con la lucha de los venezolanos por la justicia y la libertad. Reza parte del texto divulgado a los medios de comunicación. Acompañamos y ratificamos la petición para exigir la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para que continúe su trabajo documentando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela e investigando la responsabilidad individual de quienes aún cometen estos crímenes a diario, sobre todo cuando el informe resaltó que la cadena de mando responsable de cada tortura, cada secuestro, está establecida con Nicolás Maduro a la cabeza y los esbirros como brazo ejecutor de las órdenes que vienen de arriba. La misión se debe renovar para que las víctimas obtengan justicia. Solo unidos lograremos el objetivo de recuperar la justicia y lograr la paz en Venezuela, para así promover valores ejemplares de democracia y libertades del Estado, con la mirada puesta en un futuro de prosperidad, progreso y respeto a los derechos humanos. En tanto, en Nueva York instalan 2 enormes carpas para atender a migrantes, la mayoría de ellos venezolanos. La ciudad de Nueva York comenzó la construcción de las primeras carpas de un centro de ayuda humanitaria para dar alojamiento a los inmigrantes que desde hace varios meses están siendo enviados en masa desde el estado de Texas y que han saturado los servicios de acogida de la metrópoli. Si un estado tiene espacio para acoger gente, ese estado es Texas, mano. Eso es una llanura, unas llanuras que se extienden a todo lo que da el horizonte. Pero políticamente es más interesante no enviarlos a Nueva York.
Varias decenas de trabajadores, en su mayoría latinoamericanos, se afanaban este martes en el montaje del esqueleto de dos enormes tiendas entre grúas, vehículos de cargas y camiones que transportaban equipos para instalar baños portátiles. Este centro, ubicado en la playa de Orchard, en el distrito neoyorquino del Bronx, acogerá únicamente a solteros recién llegados, en principio con por un periodo máximo de 4 días, mientras encuentran un lugar con familiares o amigos, o son referidos a un albergue, según anunció la semana pasada el alcalde Eric Adams, que además también adelantó la construcción de instalaciones similares para familias. Estas instalaciones serán el nuevo punto de llegada de los inmigrantes que hasta ahora eran recibidos en la estación de autobuses de Port Authority y se les dará, además de alojamiento, comida, atención médica e información sobre los servicios que ofrece la ciudad. Según datos oficiales, el número de inmigrantes llegados a Nueva York en los últimos meses supera ya las 13,000 personas, en su mayoría de origen venezolano, lo que ha generado necesidades de cobijo, escolarización, comida y ropa. Más de 8.500 han sido alojados en los albergues que se han quedado sin capacidad, provocando en ocasiones situaciones de tensión, y las autoridades se han visto obligadas a utilizar varios hoteles como centros de acogida temporal. En tanto, en Guatemala disolvieron una caravana de 400 migrantes de Venezuela, Cuba y Haití. Las autoridades de Guatemala disolvieron este sábado una caravana de unos 400 migrantes sin papeles en la frontera con Honduras, la mayoría ciudadanos de Venezuela, Cuba y Haití, que intentan llegar a Estados Unidos, informó una fuente de migración. Los migrantes, entre ellos niños y embarazadas, fueron interceptados por la policía en el puesto fronterizo de Corinto, en el departamento de Izabal, noreste, dijo periodista Alejandra Mena, vocera del Instituto Guatemalteco de Migración. Las personas en movilidad son en su mayoría de nacionalidad venezolana, haitiana y cubana, indicó la funcionaria. Agregó que el grupo fue retenido en el paso fronterizo, donde fue desplegado un contingente de policías y militares antidisturbios, y varias instituciones iniciaron un diálogo para buscar soluciones migratorias y brindarles la asistencia correspondiente. Tras varias horas de diálogo, el IGM autorizó el ingreso humanitario a 121 personas que podrán continuar su tránsito en el país, indicó Mena, mientras que el resto fue devuelto a Honduras, proceso para los migrantes que ingresan a Guatemala de forma irregular. Se les ha informado sobre el proceso de refugio. Sin embargo, indican que necesitan transitar únicamente con el fin de llegar a México y posteriormente a Estados Unidos. En tanto, la aerolínea Wingo, que nos dio a ofrecer vuelos baratos de Caracas a Bogotá, ya no lo hará. Les decía el otro día, están poniendo esos vuelos muy baratos. A alguien les van a tocar el bolsillo y ese alguien se va a poner bravo. La aerolínea Wingo suspendió temporalmente el inicio de sus operaciones aéreas en Venezuela, para que después hablen de libre mercado, ¿no? De que lo que hay en Venezuela ahora es capitalismo. No, lo que hay en Venezuela está todavía lejísimo de ser capitalismo. Bueno, la distancia que hay de aquí a Estados Unidos de ser capitalismo. Aerolínea Wingo suspendió temporalmente el inicio de sus operaciones aéreas en Venezuela. De hecho, aquí tenemos lo peor de los dos mundos, lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo. La aerolínea Wingo informó mediante un comunicado este 27 de septiembre que el gobierno de Venezuela le pidió suspender el inicio de las operaciones aéreas en el país previsto para el 4 de octubre en la ruta Bogotá-Caracas. En ese sentido, explicaron que esa suspensión es temporal mientras se resuelven asuntos sobre las aerolíneas aprobadas entre ambos países. Según se nos ha comunicado, esta suspensión temporal es en espera por resolver asuntos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela sobre las aerolíneas aprobadas para realizar los vuelos entre los dos países. Indica comunicado. Otra que se me quedó, que quiero también leérsela, déjenme buscarla aquí, porque se habla de que la aerolínea colombiana es la nota que quiero leerles. El gobierno de Colombia propone que Satena sea la principal aerolínea que conecte Caracas y Bogotá. El embajador del país, Armando Benedetti, afirmó que el ministro de Comercio Exterior colombiano, Germán Umaña, está buscando avances para superar los problemas de conexión aérea. Satena es una aerolínea pública, es una aerolínea estatal colombiana que cubre las rutas llamadas de interés social, esas rutas donde no llegan los proveedores, digamos, regulares de servicios aéreos porque no son rentables. Nosotros ya vimos el permiso Turpial Airlines, dice el locuaz Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, pero aquí en Venezuela ellos quieren que los técnicos vengan y revisen. Ya se ha hablado bastante de eso. Entre las cosas que quiere fortalecer el presidente Petro, se quiere que Satena sea la aerolínea principal.
Iban declaraciones para el medio colombiano, la W Radio. Benedetti agregó que la administración de Petro pretende que Satena se convierta en una de las aerolíneas más competitivas, por lo que podría ampliar su flota. Bueno, lo que está soñando es que Satena le pelee las cosas a Bianca, ¿no? Que como saben ustedes es una aerolínea privada. Sobre lo de Wingo, que era lo que les debía haber leído luego de haberles leído la nota de Alberto News, monitoreamos, es muy directo y dice: Maduro suspendió inicio de operaciones de aerolínea colombiana Wingo en Venezuela. Hace una serie de inferencias que yo se las dejo ahí. No soy automáticamente solidario con ellas, de hecho soy poco solidario con ellas, pero es una manera de ver las cosas, ¿no? El régimen de Nicolás Maduro ordenó a la aerolínea colombiana Wingo suspender el inicio de sus operaciones aéreas en Venezuela, que estaban programadas y autorizadas el 4 de octubre. La decisión del régimen de Maduro de suspender los vuelos de Wingo se dio después de que el gobierno colombiano no autorizara a la estatal colombiana Conviasa a volar a Bogotá debido a las sanciones que pesan sobre la compañía por parte del Departamento de Estado del Tesoro estadounidense por su participación en las operaciones corruptas del chavismo. Wingo brinda un mensaje de tranquilidad a los pasajeros afectados por esta suspensión momentánea y espera ser la aerolínea que los conecte muy pronto con sus seres queridos. Wingo reitera su compromiso con la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela, siempre dentro de los plazos y condiciones que determinen los dos gobiernos. En tanto, un juez argentino tomó declaración a los tripulantes del avión venezolano-iraní. Esto es una nota de Alberto News. El juez federal Federico Villena toma declaración este martes a 3 de los 4 tripulantes iraníes del avión venezolano-iraní que siguen retenidos en Argentina. Acuérdense que todos los venezolanos pues ya salieron de Buenos Aires. El juez ya había tomado declaración este lunes a 2 de los 3 tripulantes venezolanos que quedaron en Argentina. Todos no quedan 3, fíjense. Confirmó Marta Nercellas, la abogada de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, querellante que pidió la indagatoria. El 6 de junio pasado, la aeronave Boeing 747-300 de matrícula YB3531, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Trasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos Conviasa, ingresó a la Argentina con una tripulación de 19 personas, 5 iraníes y 14 venezolanos. El avión arribó a Argentina procedente de México con escala en Venezuela y 2 días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en Argentina porque el país vecino no habilitó su aterrizaje. En tanto, Juan Guaidó espera que la justicia colombiana esclarezca los hechos de corrupción en Monómeros. Aseguró que si se cometieron delitos en esa empresa estatal de Venezuela que produce fertilizantes, se establezcan y se condenen a los responsables del sistema penal de Colombia, al que calificó de independiente. Infobae le dice ahora el denominado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y reconocido como tal en el gobierno de Iván Duque en Colombia, pidió que la justicia de este país sea la que determine si cometieron delitos de corrupción algunos de los miembros de la junta directiva de la empresa estatal de fertilizantes de Venezuela, Monómeros. Guaidó, que la administró desde 2019 y hasta la semana pasada, sostuvo que en su administración se investigaron dichos señalamientos y se denunciaron ante la Fiscalía General de Colombia. Reiteró que los responsables por esos hechos deben ser procesados penalmente. De establecerse responsabilidad, y ojalá que lo hagan desde una justicia independiente como la colombiana, que paguen hasta la última de las consecuencias, citaron de sus declaraciones en la emisora Caracol Radio. El opositor del régimen de Nicolás Maduro también se refirió a la reapertura de la frontera entre los dos países y pidió que se aproveche esta ocasión para reducir el contrabando y la trata de personas. En el corto plazo lo que tenemos que procurar es que se minimice el contrabando y la trata de personas. En el mediano plazo sabemos que solamente va a mejorar la relación entre ambos países si logramos reactivar el aparato productivo, destacaron de lo que dijo Guaidó en el periódico regional El Heraldo. En tanto, Maduro ayer en un acto, Maduro está haciendo todo lo que pueda para que la gente no hable más del informe de la misión de determinación de hechos, y entonces él va como eligiendo candidatos, ¿no? La otra vez habló de Capriles y esta vez habla de María Corina. Maduro arremetió en contra de María Corina, lanzó su candidatura y su deseo es privatizar todo. ¿Crees tú? María Corina Machado lanzó su candidatura, me leí la entrevista completa y promete ser presidenta en el 2024, vaya mérito, se leyó la entrevista completa. Y su deseo es privatizar todo, hasta PDVSA, Pequibén, Sidor, la educación, la salud. Le tendrás que ver la cara al pueblo venezolano, María Corina. ¿Crees tú que le verás la cara al pueblo, María? Porque el pueblo impedirá que los apellidos y la oligarquía vuelvan a Venezuela después de 200 años. María Corina ha lanzado su candidatura y el pueblo debe hacer conciencia de que son una amenaza estas candidaturas a la seguridad social. A la seguridad social.
En Venezuela habla de seguridad social. 9 de cada 10 pacientes de cáncer, por citar una aguja en un pajar. 9 de cada 10 pacientes de cáncer en Venezuela no tienen atención médica. Hablamos de seguridad social. ¿Queremos hablar de seguridad social? Podemos estar un rato hablando de seguridad social. A la vida en paz, a la igualdad social, que cada quien saque sus conclusiones, sus pensamientos, qué país queremos, el país privatizado del individualismo, de los apellidos de la oligarquía, o un país que avance, que prospere, ¿verdad? Están abriendo carpas en Nueva York porque la gente está huyendo de Venezuela. Que prospere, dice Maduro. Y que trabaje para los derechos colectivos, para los derechos sociales. Ahí está la reflexión. María Corina Machado señaló Maduro señaló que María Corina Machado, insiste en ganar las presidenciales. Ellos tienen la sangre azul y nosotros la tenemos roja. María Corina le respondió, María Corina le puso: Maduro, tú quieres controlar empresas para seguir robando, yo las quiero privadas, generando empleo. Tú quieres caos, yo orden y justicia. Tú quieres que la gente huya de Venezuela y yo que regresen. Tú eres socialismo, nosotros libertad. Tú eres el pasado, nosotros cambio real. Un aplauso a María Corina por esta respuesta comedida, al punto. Pero yo agregaría más. ¿Hay algo más privatizado en el mundo que un país en el que los mismos 100 están en el poder desde hace 25 años? Pues son los mismos 100. Tú ves una foto, la foto que se sacó Hugo Chávez cuando salió de Yare, y los que están ahí, todos están en el poder. Menos los que se han muerto, ¿no? Empezando por el propio Chávez. Pero todos los demás están montadísimos en el coroto y no se lo prestan a nadie. Y han dicho que ni por las buenas ni por las malas, ni con votos ni con sangre, de ninguna manera ellos van a abandonar el poder. Lo han dicho. 1, 2, 10, 100 veces. Maduro lo ha dicho. Diosdado Cabello lo ha dicho. Chávez lo decía. ¿Se puede pensar en algo más privatizado que un país así? Privatizaron el poder, pues. Ellos son el poder. Yo no agregaría más nada que eso. Y el que debe estar muy triste es Enrique Capriles, que ayer confirmaba que mantenía su aspiración presidencial para ser el capitán del equipo, lo cual me parece muy bien. Esto no es un secreto para la gente, pero no es más que un tema de aspiración, no es más que un tema de aspiración personal, es una aspiración de cambio del país. El país necesita un capitán del equipo, o quisiera ser ese capitán del equipo. El país sabe de mi aspiración a ser el capitán del equipo, dice Enrique Capriles, y como insisto, a mí me parece muy bien porque la aspiración de todo político es el poder. Pues un político siempre aspira al poder. Ahora, Capriles debe estar triste porque justo ayer Maduro habló fue de María Corina. Pues Maduro, que él pretende elegir hasta quién puede ser su rival en las elecciones, si se les puede llamar como tales, de 2024. Son las 6. Aquí mi equipo me hace llegar algo. Uy, hay una inundación en la avenida principal de Macaracuay por una tubería rota que alzó el asfalto, así que los que transiten por la avenida principal de Macaracuay a esta hora tomen sus precauciones. 6:52, el equipo de producción es mi esposa que me hace llegar el tweet, leyendo Twitter y me hace llegar el tweet. 6:52, vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si ustedes tienen una necesidad de alquilar un equipo médico, trátese de una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, lo que ustedes necesiten. Llamen al 0412-806-2591 y comuníquense con Equimédica, que les tiene la solución con entrega en Caracas y muy pocos requisitos para el alquiler. Realmente son poquitos requisitos para el alquiler. Pero si ustedes necesitan comprar ese mismo equipo, ahí ya la cosa es a nivel nacional con entrega dependiendo pues del tamaño del equipo. Como ya les digo, 0412-806-2591 o @Equimédica_alquiler. Para que conozcan nuestra oferta de productos y servicios, @Equimédica_alquiler está en Instagram, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa en Santa Mónica, más de 30 años atendiendo animales de todos los tamaños. Pónganlos en las manos del buen doctor Alfredo Coa, que les ofrece multiplicidad de servicios para el bienestar de su animalito, es el que usted quiere tanto, incluyendo, por supuesto, la peluquería canina para los consentidos
consentidos del hogar para los peluditos. 0414-127-7947, 0212-661-1546 en la avenida Arturo Michelena con calles Manuel Díaz. Entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Un bloquecito rápido de información a las 6:54 minutos de la mañana, 5 informaciones. Embajadas y consulados del régimen en quiebra, hasta 22 meses sin sueldo llevan los diplomáticos venezolanos. Cada día se suman más las embajadas y consulados en el exterior al sigiloso cierre técnico por falta de recursos del Estado, lo que hace imposible asistir y representar a los ciudadanos en el exterior. A la fecha, embajadas, consulados y representaciones venezolanas ante los organismos internacionales y sus funcionarios diplomáticos y locales soportan hasta 22 meses sin recibir sueldos ni presupuesto de la Cancillería. Agrega la patilla con bastante mala, como dicen los españoles, con bastante mala hostia, que el equipo de defensa y los recursos necesarios para asistir al examen y proteger a su familia no tienen retraso. La mayoría de los consulados están técnicamente incapacitados para atender citas de pasaportes porque tienen el servicio de internet suspendido por falta de pago o sus oficinas han sido clausuradas por mora de arrendamiento. Algunos trámites consulares de extrema urgencia se resuelven en una cafetería que ofrezca wifi gratis. Qué fuerte esto. Yo les recomiendo que se lo lean porque es realmente un buen trabajo periodístico. Lo que pasa es que no es de lo urgente, pero es muy importante. Como es muy importante esto que les voy a leer y también muy aterrador, porque yo creo que una de las pocas policías con mística, o quizá la última policía con mística y con profesionalización que queda en este país, el 6CPC, renuncias masivas, prenden las alarmas en delegaciones del 6CPC en Caracas. El periodista Giancarlo Rodríguez ofreció detalles de lo que estaría ocurriendo en algunas delegaciones del cuerpo detectivesco. Renuncias masivas se están registrando en las diferentes delegaciones del 6CPC debido a los bajos salarios que reciben los funcionarios que no les alcanzan para el sustento ni el de sus familias. La mayoría de quienes están abandonando el 6CPC se estarían yendo del país con la esperanza de llegar a Estados Unidos atravesando la selva del Darién. El pasado viernes del estado Lara se supo que 10 exfuncionarios partieron de su región natal a Colombia para emprender su viaje. Las alarmas se prendieron en Caracas, donde las renuncias de funcionarios en las delegaciones del Paraíso, Caricuao, El Llanito, Santa Mónica y Chacao han sido significativas. También en el interior de la República se han incrementado durante los últimos 6 meses, agregó Rodríguez. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial al respecto por parte del 6CPC. Habitantes de Joaquín en Carabobo, en la carretera nacional, apagó más de 20 horas. Esto ocurrió ayer a mediodía. Durante más de 4 horas los vecinos se apostaron en ambos sentidos de la vía para exigir el restablecimiento de la energía eléctrica. Karen Alemán, habitante de la comunidad Villas del Centro, informó que el servicio de electricidad se interrumpió el domingo 25 de septiembre desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Sin embargo, aproximadamente a las 10:45 volvieron a quedar oscuras en todo el municipio. En el Lujano, Lara, en tanto, protestaron tras cumplir 4 meses sin servicio de agua. Los habitantes del sector de Lujano en Barquisimeto salieron a protestar debido a que tienen 4 meses sin servicio del agua. Uno de los afectados es Eligio Medina, quien informó a Radio Fe y Alegría que la falla en el servicio se debe al colapso de un tubo matriz de 16 pulgadas. Esta situación estaría afectando unas 35.000 familias de un macrosector, es decir, a más de 140.000 personas. De igual manera, las barriadas Tierra Negra y el sector Tomatera en la parroquia Santa Rosa también se encuentran sin agua por esta falla. Y para cerrar, les comentaba ayer del hallazgo del cadáver del médico zuliano. Hoy la policía dice de que podría tratarse de un crimen pasional. Extraoficialmente se conoció que una amiga de Darwin lo invitó a comer helados el último día que fue visto con vida. Según familiares de la víctima, aunque eran amigos, él la cortejaba desde hace un tiempo, pero ella tenía pareja. Y él también, porque el cuento ayer era que se desapareció luego de salir de casa de su novia, ¿no? Ojalá que se resuelva pronto este crimen. Lamentablemente, pues ya Darwin no lo va a contar. Como tantos hechos horrendos que suceden en este país todos los días. 6:58 minutos, que este 28 de septiembre sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Chao. Informe RCR presentó
Titulares de la mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. En el invierno de 1980, 16 pescadores daneses fueron rescatados después de pasar 1 hora y media en las aguas del Mar del Norte. Todos ellos caminaron por sus propios medios, charlaron con sus rescatadores y bajaron a tomarse una bebida caliente. A los pocos minutos, los 16 hombres cayeron súbitamente muertos. Los especialistas en hipotermia conocen el fenómeno como el shock del recalentamiento. Se produce cuando la sangre que se había quedado fría pasa demasiado rápido al interior del cuerpo. En los casos más graves, la única salvación es sacarle la sangre al paciente, calentarla y volverla a introducir en el organismo. Entre los expertos se resume con un viejo dicho: no estás muerto hasta que estás caliente y muerto. Los especialistas también conocen otros fenómenos curiosos relacionados con el frío, como las alucinaciones de los escaladores o las personas que aparecen desnudas en la nieve y lucharon por quitarse la ropa hasta el último momento. Antes de morir, les asaltó un calor insoportable y este fue provocado por la dilatación de los vasos periféricos que trataban de retener el calor. Pero lo que mejor han aprendido los expertos es que el frío difumina la fina barrera que separa la vida y la muerte. Desde el punto de vista de la física, el frío no es más que inactividad, o mejor dicho, ralentización o disminución de la velocidad del movimiento. Si alcanzamos el cero absoluto, la actividad atómica cesaría por completo y no habría movimiento alguno. Aunque estamos hablando de bajar solo unos grados, esa ralentización del metabolismo podría explicar los casos de personas que sobreviven a pesar de haber estado congeladas y aparentemente muertas durante horas. Su actividad metabólica se ha reducido hasta niveles tan extremos que un mínimo consumo de oxígeno les permite sobrevivir. El bioquímico Mark Roth explica: hace 10 años una esquiadora noruega quedó atrapada en una cascada de hielo y permaneció allí durante 2 horas hasta que la pudieron sacar. Estaba extremadamente fría y su corazón no latía. Todo indicaba que había muerto congelada. 7 horas más tarde, aún su corazón seguía sin latir, pero lograron revivirla. Roth lleva años investigando el fenómeno de la animación suspendida, un proceso que sirve a muchas criaturas para ralentizar sus constantes vitales y sobrevivir durante largos periodos de letargo. Algo parecido se utiliza desde hace tiempo en los quirófanos para operaciones extremadamente delicadas, en las que se detiene el flujo sanguíneo y se enfrían los órganos y el cerebro durante largos minutos sin que sufran ningún daño. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponible. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas.